Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Bienvenidos Geek Nocturnos a tu dosis de terror y misterio. Yo soy Coco y junto a Pancho nos adentramos una vez más en la mazmorra, revelando secretos e historias que tienen un origen, pero no siempre un final. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coquito? ¿Qué tal? Aquí una vez más, con un setup un poquito más distinto, una vez más para participar de un episodio que hace tiempo creo que no hemos podido coordinar. He preparado algo, te adelanto que he preparado algo más o menos navideño, ya que pues hay que ir acorde a las festividades del Estamos mes. dentro de esas festividades, ya termina el año como tal. Ujú. Bueno, hermano, entonces, sin más, comenzamos entonces, pero primeramente, comenzamos entonces con las crónicas inciertas. El miedo no siempre grita, a veces educa. Antes de Navidad, antes incluso del concepto moderno del bien y del mal, las comunidades alpinas del siglo XV, si mal no recuerdo, ya hablaban de una figura llamada Kraken o Krampus, palabra derivada del alemán antiguo Kramper, que significaba garra. No era un monstruo, era una elección. Históricamente, Krampus surge en regiones de Austria, Baviera y el norte de Italia, ligado a rituales paganos del solsticio de invierno. Su función era clara: controlar el comportamiento cuando el hambre, el frío y la oscuridad volvía frágil a la comunidad. La iglesia intentó erradicar básicamente erradicarlo netamente, pero calificándolo como una representación demoníaca. Pero fracasaron. Así que lo integró al relato como acompañado de San Nicolás, como es esa tradición que tenemos. Fue algo netamente una estrategia psicológica, por así decirlo. Siempre, premio y castigo, el bien y el mal, esperanza y terror. Pero aquí está el detalle, que rara vez se menciona. Krampus no castigaba acciones, castigaba intenciones. Los registros folclóricos describen que marcaba a los culpables con ramas de abedul, golpes que no buscaban herir el cuerpo, sino recordar. Desde una lectura psicológica moderna podemos decir que Krampus es la personificación del super yo, digamos, o sea, esa voz interna que juzgas. Vigila y castiga incluso cuando nadie mira. No necesita existir físicamente. Vive en la culpa. Las celebraciones del Krampusnacht, documentadas desde el siglo XVII, permitían a los adultos liberar esa violencia simbólica. Máscaras grotescas, alcohol, caos descontrolado como tal. Una noche al año donde el miedo tiene permiso. Y tal vez por eso resulta tan inquietante que en relatos modernos como tal, personas describen sentir ansiedad externa, parálisis del sueño o recuerdos reprimidos, justo en diciembre. No ven a Krampus, se convierten en él. Porque Krampus, como tal, no viene por los niños. Esa fue una adaptación
jódidamente para todos los niños inocentes. Viene, creo yo, por los adultos, que aprendieron a obedecer, a ocultar, a castigarse en silencio. Cuando sientas esa culpa sin nombre, ese frío interno, recuerda, no es diciembre lo que duele, es Krampus viviendo en ti. ¿Qué te pareció, Pancho? Interesante, buena introducción para la época navideña, buena introducción. He escuchado brevemente del Krampus, he visto imágenes, he visto como que fotitos ahí dentro del folclore popular. Muy interesante cómo hablabas de, ¿cómo se dice? Que castiga la intención, ¿no? Como que ya no es que se porten mal, sino que la intención de hacer el mal es lo que busca castigar. Me ha mantenido atento, ¿no? Mientras has estado hablando, esto así, uy, O sea, eso. técnicamente podemos decir que acá en nuestro lado del mundo no hemos sido acostumbrados a dichos, digamos, relatos como tal del Claro. señor Krampus como tal. Esto más que todo ha sido enfocado en Estados Unidos como también más que todo en la relación de Europa. Ujú. Acá simplemente te decían sobre que Papá Noel, si te portabas mal, no te daba simplemente un carboncillo en tu media y listo, nada más. Pero allá en Europa no, ahí siempre tienen una representación de tanto del bien como el mal, como el que dije, de este San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, tiene miles de nombres, digamos, como tal, que te puede premiar si es que fuiste una persona muy responsable, hiciste lo correcto, Ujú. pero el que te castiga, el que se lleva a los niños como tal, era Krampus. Entonces creo yo también tengo que hacer un poco este énfasis que radicar, que tú sabes bien que la Iglesia Católica siempre trata de, primero, de tratar de erradicar ciertas mitologías antiguas o paganas como tal de la región, pero al no llegar a poder convencerlos y, digamos obligarlos también a veces a que quiten esas malas costumbres o tradiciones, trata de adaptarlo netamente a su religión, pues a la religión, y obviamente en ámbitos Claro. demoníacos, Ujú. entonces indicando el mal como tal. Pero aquí radica el hecho de que las historias antiguas netamente indican que este ser era básicamente un ser impregnado en el ámbito del misterio del bosque, más que todo en ámbito de invierno, que esta criatura o este ser mitológico, por así decirlo, era un espíritu netamente de la naturaleza como tal, que Mm, con todo, tú sabes que ámbitos de naturaleza en ciertos lugares son más que todo respetos, miedo claro. al lugar, miedo al misterio y miedo a ciertas entidades. Entonces, eso era más que todo Krampus. Entonces, pero bueno, hasta nuestros días ha sido cambiado, variado, modificado para, como Adaptado. dije, Ujú. adaptado para Netflix para que pueda ser cambiado y modificado al gusto de los usuarios. Eso más que todo, Pancho. Interesante lo que comentas. Y claro, mucho se habla de la adaptación a las distintas culturas, ¿no? Para buscar el castigo, para buscar, ¿cómo se dice? Aleccionar, ¿no? A los niños, asustarlos. Siempre el susto es una de las mejores herramientas para educar en la vieja usanza, ¿no? Siempre Eh, te amenazaban, dice, si no haces esto, te va a caer. eh, Y, como tal, sí. y yo le he traído algo muy mitológico que digamos. No es algo adaptado, no es algo que ha llegado de afuera, no es una creencia. Lo que te he traído, ¿no? Es algo que en contraposición con lo que acabas de contar, quizás, si bien es cierto, Krampus, perdón, y todas Krampus. estas, gracias, y todas estas creencias hablan de lo desconocido, ¿no? El tener certeza que hay entre el bien y el mal, ¿no? E inclusive, aunque hay mitologías, tienes formas o creencias, tienes una forma de trazarlos, ¿no? De conocer el por qué y el cuándo es que se generaron estas creencias, ¿no? Ujú. Pero hay veces en que la realidad
es inclusive más misteriosa que la propia ficción. Y, donde gracias por tu crónica, Coco, dándote esta breve introducción, he traído esta noche uno de los casos más extraños para autonomacia dentro de lo que es las fiestas navideñas. Un caso sin resolver de Nochebuena. Excelente. Este es el caso de la desaparición de los niños Soder. Dale. Doy por iniciado mi relato. Estás a punto de escuchar el episodio número 5 de tu podcast nocturno de misterios y enigmas. Prepárate para aterrarte con Relatos inciertos. Empezamos. Muy bien. Este caso en particular, este caso fortuito, ¿no? Se da en, quiero pronunciar esto bien, Fayetteville, West Virginia, el 24 de diciembre de 1945. Esto es en Estados Unidos, ¿no? Nochebuena, ¿no? El 24 de diciembre, un día antes de Navidad. Justo cuando Estados Unidos acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo el mundo había salido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, era, digamos, una Navidad donde se celebraba bastante la victoria, el regreso de las tropas a casa, ¿no? Un poquito de paz en el ambiente navideño. Y como en toda fiesta donde se celebra, la familia, los amigos, los seres queridos son muy confiados, ¿no? Piensan que nada puede salir mal. Uno cuando va a una fiesta, cuando organiza una cena familiar con, valga la redundancia, su familia, no piensa que podría pasar alguna desgracia. Obvio. ¿No? ¿Qué sucedió este 24 de diciembre de 1945? Uh-huh. Fayetteville es un pequeño pueblo minero, tranquilo, todo el mundo se conoce, ¿no? El vecino de la otra cuadra, los trabajadores de las minas, gente modesta, familias que suelen ser numerosas, ¿no? Como suele ser el caso, como suele ser el caso de George y Jenny Soder. Eran una pareja con una familia modesta, una casa muy modesta, ¿no? Con 5 niños bajo su cuidado. De esos, perdón, con 10 niños bajo su cuidado. De esos 10 niños, mucha familia, voy a hablar del caso de 10 niños a su madre. Sí. Bastantes. Clásicos de Estados Unidos, sí puede. De esos 10 niños, hoy me voy a centrar en 5. En 5. Los niños Maurice, elegidos. los niños elegidos, exacto. Maurice, de 14 años, en ese entonces, Marta, de 12, Luis, de 9, Jenny, como su madre, de 8 años, y Betty, de 5 años. ¿Qué es lo que sucedió? Obviamente, en plena celebración familiar, ¿no? La familia juega entre ellos, ¿no? Se pasan más allá de la hora de dormir, ¿no? Estos pequeños, estos 5 deciden quedarse a dormir más allá de su hora de irse a la cama, hasta que a la media hora pasada, la medianoche, es decir, 0 horas con 30 minutos, ya iniciando el 25, Jenny revisa las puertas, apaga las luces, como toda madre dedicada a la familia, empieza a cerrar la casa para que la familia pueda descansar y abrir los regalos que Santa Claus tiene para los niños el 25, ¿verdad? Clarín Cordero. Así es. Pero ¿qué pasa cerca de la 1 de la mañana? Jenny, obviamente estaba aún despierta, había dejado a los niños descansando un poquito tarde, pero les había dado el chance de descansar más allá de su hora de dormir, porque pues era Nochebuena, ¿no? A la 1 de la mañana escucha un golpe seco en el techo,
El típico en el techo. Pero no le da importancia. Según lo que ella relata después, fue lo único que escuchó antes de que se disparara la tragedia. A la 1:30, la pareja empieza a sentir el olor a humo. Resulta que la casa empezó a incendiarse de forma inexplicable. Ok. En el tiempo que les dio para reaccionar, George, el padre, ¿no? Intenta George. subir por la escalera, pero tú sabes que las casas en Estados Unidos son de madera, Eso ¿verdad? te iba a decir, mayormente suceden estos incendios porque son de madera, todos son de madera Exactamente. acá, acá es cemento. Y cuando intenta ir a buscar a sus hijos, esa escalera colapsa. Los teléfonos no funcionan, la familia evacúa el lugar, Ujú. pero los 5 niños que mencioné nunca logran salir. Ya. Y en menos de una hora, toda la casa colapsa. Las declaratorias, obviamente, de la policía después de escultar el lugar, fueron que los 5 niños fallecieron en el incendio. Ala. Lamentablemente, y aquí viene la parte, digamos, curiosa o misteriosa de este caso, Este caso, ok. es que no se encontraron restos humanos, dientes, ni huesos. El fuego no puede calcinar todo por completo. Claro, eso sucede a veces, no puede serlo todo, pero siempre queda evidencia, pues, de Ujú. una parte como tal del cuerpo humano, por así decirlo. Ajá. Y ante estas irregularidades, ¿no? De las declaraciones de las autoridades, ¿no? Que Ujú. dijeron que los niños fallecieron en el incendio, Jenny y George no lo aceptan porque no tenían evidencia de que sus Claro. niños habían perecido en el incendio. Dentro de las declaratorias de las autoridades oficiales, los bomberos mencionaban que había fallas eléctricas, pero un electricista que la familia contactó indicó que el sistema, el cableado, ¿no? El sistema eléctrico estaba intacto. El sitio del incendio es enterrado rápidamente, el caso se cierra, no hay autopsias porque no había restos. Y lo que mencionan, digamos, fuentes anónimas por ahí, es que en esa misma noche, Nochebuena, un día antes de Navidad, se había visto, o bueno, se había dado a conocer la noticia de que un hombre había robado una escalera esa misma noche, que había un auto extraño aparcado cerca de la casa de los Soder y que las llamas supuestamente habrían sido iniciadas desde afuera. Ya, o sea, claro, eso es lo que al principio estaba sospechando, digamos. O sea, estas dos opciones, ¿verdad? Que dices tú, que Ujú. este incendio, ¿cómo se originó? Llegaron a ver esa conclusión, dijeron los bomberos como tal. La falla eléctrica, pero Falla eléctrica, clásico. la, la duda que quedaba Ujú. en en el, digamos, alrededor de estas fiestas navideñas trágicas para la familia Soder, es que el incendio quizás no fue un accidente, sino una distracción. Ya. Te voy a contar un poco más acerca de George Soder, el patriarca de la familia. Ujú. Soder, George Soder, nació originalmente con el nombre de Giorgio Sodu, en Tula, Cerdeña, Italia, y emigró a los Estados Unidos con 13 años, junto a su hermano, Ya. ¿no? Italianos, ok. Italianos, inmigrantes italianos, que llegaron y obviamente se cambiaron el Le nombre, cambian el nombre porque no te van a decir igualito, pues. exacto, de Giorgio Sodu cambió a George Soder, más americano, suena más gringo, ¿no?
Y lo dejaron así. Claro, o sea, te digo por algo que yo también investigué porque quería saber un poco más de mi nombre. Jorge en varios lugares tiene diferentes formas de decirlo. Como dices tú, a veces en Italia lo dicen de esa forma. En Estados Unidos lo dicen Jorge, pero le dicen George. Ujú. Entonces ahí tengo un sinfín todavía de varios pronombres, o sea, varias formas de decir mi nombre, es lo Y bueno. te dicen Coco. Acá me dicen Coco, ¿por qué? Porque aunque no crean, es un apodo muy común para los Jorges en realidad. Ujú. Así es. Así es. ¿Y por qué menciono esto? Ujú. Recordemos que es el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, George vivió todo eso, ¿no? Ya para cuando era un hombre establecido en Estados Unidos con 10 hijos, ya recién había terminado la Segunda Guerra Mundial. Recuerda 10 que hijos. 1945 es el contexto, el año donde estoy hablando de este caso. Pero es importante decir que George criticaba abiertamente a Benito Mussolini. Y esa crítica hacia esta figura, ¿no?, militar, política, dictatorial, había dejado ciertos resentimientos de algunos allegados a él. Había recibido amenazas que hicieron pensar a la familia que, como dije anteriormente, el incendio no necesariamente pudo haber sido una amenaza, un accidente, sino una distracción. George ya había recibido amenazas anteriormente respecto a sus críticas hacia esta figura, ¿no? Eh, Cuentan que en octubre de ese mismo año de 1945, ¿no?, Ujú. un vendedor de seguros de vida que visitaba, tú sabes, en ese entonces no había mucha telemarketing, o sea, obviamente tenían que ir casa a casa a visitar a la familia para ofrecer los seguros, ¿no? Claro, es más tradicional, ahí tenías que ir de boca a boca, por así decirlo, presencialmente, pues. Exacto. Pasando por la casa de los Oder, después de que George rechazara la propuesta, ¿no?, de este vendedor de seguros, este vendedor le mencionó que su casa, y esto lo cito, se convertiría en humo y sus hijos serían destruidos. Esto como amenaza en base a los comentarios, las duras críticas que George estaba haciendo hacia Mussolini. Ok. Y no fue la única amenaza relacionada con fuego que recibió George debido a esas críticas políticas. Obviamente, George no les hizo caso, él seguía con su vida, pero cuando ocurrió este lamentable suceso, se dispararon todas las alertas en George. Claro, o sea, quiso ver si había coincidencias, cabos sueltos, por así decirlo, ¿verdad? Me debe entender eso, para que pueda haber seguro una posible solución o encontrar a sus hijos como tal, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y viene toda la parte de la culpa, de la frustración. Jenny, que había sentido el golpe en el techo sin siquiera pensar en ir a revisar si había algo, porque obviamente en estas fiestas nadie se espera lo peor. Esa es la culpa, ese es Krampus. Uh-huh. El Krampus lo va a oír por esa gente. ¿Qué es lo más curioso de este caso? Bueno, trágico, lo misterioso de este caso es que Jenny empieza a recibir llamadas con voces desconocidas, llamadas que contestas, nadie te habla y te cuelgan, como los del call center, por ejemplo, cuando quieren robarte la voz. Oye, pero acá algo que recalcar, obviamente, es que el teléfono ahí era un poco más importante, o sea, no es que cualquiera te iba a Exacto. llamar, pues, o sea, es algo urgente Tenían como que tal, pues. saber tu número y era Ajá, un o poquito sea, difícil saber el número de claro, las acá es personas más en fácil, yo sé, pero ahí en 1945. esa época el único medio más de comunicación era seguramente la carta y, Uh-huh. y las llamadas, no más, pues no había otra opción No más. había, no había otra. Había gente que se reía mientras llamaba a Jenny, ¿no?, Y era al caro la teléfono de llamada, así casa. que pasar eso.
Sí. Lo que aumenta este misterio también es que hay distintos testigos, por así llamarles, que habían visto a los 5 niños, ¿no? A Maurice, a Marta, a Luis, a Jenny y a Betty en un restaurante. Los habían visto en un auto rumbo al sur de Estados Unidos. Los habían vistos con otros adultos de acento italiano en distintos lugares. Recordemos que obviamente si es que hay personas que tomaron represalias contra George por criticar a Mussolini, probablemente sean italianos fervientemente A favor, adscritos a claro, las pues, ideas de de Mussolini. Mussolini, Entonces, pues. estas sospechas empezaron a levantar aún más el miedo o la desesperación por eh, por encontrar a sus hijos, ¿no? Ok. Pero luego de un año, déjame revisar, sí, luego de un año, perdón, luego de varios años, le llega una carta a George con, esta carta era totalmente anónima, con la fotografía de un joven que al reverso decía, Luis Soder, I love brother Frankie. Luis Soder, yo amo al hermano Frankie. La familia creía, o bueno, creyó, que era uno de los niños desaparecidos ya adulto. Es decir, la hipótesis aquí de la familia era que fueron raptados, pero nunca más lograron reencontrarse con su familia. Nunca se supo del paradero de los 5, solo llegó la carta mencionando a Luis Soder, que en el momento de su desaparición tenía 9 años. ¿No? Recordemos que el mayor de todos era Maurice, con 14, pero nunca se supo o se llegó a tener noticias de los otros 4. Si es que era real esa carta anónima que recibió George en su momento. Lamentablemente, las fuerzas del orden, ¿no? La policía, nunca llegó a rastrear el origen de la carta, ¿no? Claro, pero ten en cuenta que eran inmigrantes italianos. O Uh-huh. sea, Exacto, incluso menos eso. O sea, no iban a ayudar a alguien que no es netamente del exactamente. lugar. O sea, Es un una poco historia más. que deja mucho que desear acerca de la empatía Claro, hacia los demás. y ten en cuenta que la discriminación en ciertos lugares, sobre todo en Italia, Uh-huh. era horrible. Estados Unidos, sabes muy bien acerca de las mafias que hubo en ese entonces. Sí, la mafia italiana. De hecho, una de las teorías principales es que el secuestro, Ujú. porque técnicamente, si de ser cierto esta hipótesis fue un secuestro, fue por venganza política, de parte de, pues obviamente, la mafia italiana, ¿no? Por simplemente un hombre que decidió tener una opinión, Es que, ejercer su derecho a la opinión es pública. que ahí voy, pues, ¿qué tan furor ha tenido esta persona, digamos, para que lleguen a tener ese tipo de problemas? O sea, si es que se da la opción de que ha sido secuestrado sus hijos, llegar a tener esa repercusión. O sea, Sí, ¿qué tanta influencia tenía el padre para para que, que uno, tomen esta aparte de decisión. eso, o sea, mira, claro, está en contra de las creencias que tiene Mussolini, ok. Seguramente fue tanta la presión que obviamente, bueno, no sé si totalmente así, un poco de información respecto a eso, ¿por qué se dio a que tuvo que inmigrar a Estados Unidos? ¿Entiendes? O sea, una Eh, consulta claro. respecto a eso, ¿los hijos eran netamente italianos o todos fueron como tal en Estados Unidos, fueron de nacimiento de... Él emigró con su hermano, o sea, George emigró con su hermano hacia Estados Unidos. O sea, tú sabes, en épocas de guerra, familias, inclusive chicos muy jóvenes, volaban, Claro, escapando de los estragos de claro, la pues guerra. te digo, entonces formó su familia en Estados Unidos, Claro, ya como como tal, George ¿no? Soder.
Claro, entonces y ya pues, o sea, sus hijos no tienen nada que ver, no sabían nada. Él dijo voy a borrar cuentas, voy a borrar, empezar de cero. No dije nada en Italia, yo me quedo acá. Pero sin embargo, su pasado lo llegaron a... su pasado le dio cuentas, digamos. Pero como Ujú. dices tú, o sea, eh, bueno, en este acontecimiento hay varias cosas que dices que podría ser secuestro, como podría ser el incendio, pues, como dices tú, pues. Sí, O de sea, hecho, otra de las teorías era tráfico de niños, ¿no? O encubrimiento policial, un sinfín de teorías. claro, como dices tú, el señor era inmigrante, o sea, era inmigrante como tal, un blanco fácil, digamos, de tema de Ujú. problemas, o sea, ámbitos legales o policiales no le iban a ayudar. Claro, era muy Acorde a la difícil. época, pues, era muy difícil. Entonces era un blanco fácil para que puedan hacer ese tipo de cosas. O netamente también la policía está encubriendo, yo qué sé. Miles de opciones puede dar como tal. Y como dices tú, así no se encontró pruebas o pruebas físicas de restos de estos niños como tal, si han perecido en el incendio como tal. eh, Hay ese misterio como tal. Y yo siempre la tengo la duda, porque siempre los, los estadounidenses con su madera escasitas, esa recriminación de tener todo de madera. Tengo que entender, claro, seguramente por qué motivo lo usan, de todas maneras. No, no voy a juzgar algo que sin saber. Simplemente me refiero a que siempre hay ese patrón de que la casa se incendia. Siempre se incendia, ¿por qué? Porque es de Siempre madera. es de Entonces, madera. es de madera. Clásico de casa estadounidense, tiene sótano, tiene primer piso y segundo piso y el techo no es recto, o sea, es forma de copita, pero es de madera. Es así como tal. Como tal. De Pero, hecho, la familia, ya para ir cerrando el caso, ujú, continuó inclusive buscando a los niños, ¿no? En la década del 50, ¿no? De los años 50, colocaron una valla publicitaria en la carretera. Tuvieron acceso a eso. Dentro de todo pudieron tener acceso a, bueno, eso se paga, obviamente, es publicidad. ok. Tú pagas por una valla y colocas ahí lo que tú quieras anunciar. En este caso, habían colocado a lo largo de la ruta estatal, ¿no? Que conectaba, pues, vale la redundancia, a los estados cercanos, habían colocado una valla con 16 fotografías de los 5 niños desaparecidos, ¿no? Ujú. Habían dado una recompensa, habían, no habían dejado de luchar por sacar información de afuera o pedir información acerca de estos 5 niños, ¿no? Hasta que falleció Jenny Soder en 1989. Y bueno, la única hija superviviente de los Soder, aún junto con la descendencia, ¿no? De esta superviviente, eh, es decir, de los 5 que no desaparecieron, Claro, han los que se continuado quedaron. publicando, exacto, continuaron publicando el caso a lo largo de el siglo XXI porque sigue siendo un caso sin resolver hasta el día de hoy. Claro, pero es más difícil, pero uno ya las personas buscadas ya, en teoría ya no existirían. Lo único que podrías buscar simplemente es si estaba en vida, dónde se encontraban y quiénes son sus descendencias si tuvieron. ¿Entiendes? Un poco Exacto. difícil, la verdad, ¿no? O sea, ahora peor todavía porque si entre comillas estos hijos, estos niños seguían vivos, era otra vida, pues, otro nombre, otro apellido, yo Es qué sé. una Aunque idea lo totalmente dudo, o sea, distinta. o sea, sí, mira, vamos a dar la idea de que estas personas seguían vivos, ¿ya? Estos niños, perdón, estos niños estaban con vida. Entonces, se van a otro lado, en teoría. Bueno, la primera opción de que dice es que se los han llevado a un lugar y hicieron otra vida. Digamos que suponemos esa primera opción. ¿Cómo ellos habrán asimilado el hecho de que no iban a volver, de que iban a tener otra forma de vida y... O de estar amenazados de que, oye, si contactas a tu familia, va a ser peor. Claro, algo Bueno, así. Entonces, o aceptaron su caballero, destino y dijeron, bueno, ya ni modo, voy a seguir con mi vida, cambiaré mi nombre, mi apellido y ya, pues, donde me encuentre
haré mi vida feliz y nada más. Y quedaba ahí, y ahí quedó. Ahí quedó. Un caso bastante triste y duro, la verdad. Pero como dices tú, Esa Nochebuena, 5 niños se acostaron pensando que los visitaría Santa Claus, pero recibieron la visita de algo mucho peor. mucho peor. Ni Krampus está por allá de acá. Entonces, sí, sí. Es un suceso muy horrible, la verdad, que aunque no creas, y lo que puedo recalcar esto es demasiado humano. Ujú. Nada de misterio, o sea, perdón, nada de sobrenatural, por así decirlo, sino tan real que puede, seguramente, te voy a decir, le ha pasado a varias personas o varios casos, no necesariamente por un acontecimiento de incendio como tal, sino en varias formas, porque me hiciste acordar y espero que en un momento se pueda hablar de este tema. Vuelvo a decir, solo me acuerdo la historia, más no los nombres como tal. Ujú. Ya lo que te voy a explicar. Es justamente un caso, bueno, en ese momento era un caso muy famoso sobre que una familia fue de vacaciones y estaban con su niña y en un momento dado, simplemente la mamá, en un abrir y cerrar de ojos, simplemente lo descuidó un momento y ya no se encontraba la niña. No se encontraba. Y entonces, desde ese momento, tanto la madre como el padre buscaron todo lo posible para acordarse, digamos, qué es lo que sucedió, en qué momento pasó, en qué lugares posiblemente pudo haber. Porque está en un lugar, tengo entendido, un lugar vacacional, donde al costado, o sea, por todos los alrededores había bosque, como tal. Ujú. Entonces, querían ver lo posible, digamos, por la zona para que pueda ser buscada como tal. Hasta incluso por el momento, eh, la alerta, ahí tengo, hay una alerta que si ya cuando comienza su ya 24 horas desaparecida, comienzan a Ujú. dar una alerta de que ya por las zonas tienen que ver otra, o estar comunicándose los policías para poder tener una pista como tal. Y en ese entonces no se dio como tal. Entonces hubo bastantes conspiraciones, que no fueron los padres, que ocultaron a su hija, que porque miles de formas, digamos, como tal, que pensaban sobre este acontecimiento. Al final, no llegaron a, a encontrarla como tal, pero igual pusieron, como dices tú, el letrero de búsqueda, sí, y aunque no creas, sí, todavía tengo entendido esa publicación Así. hasta actualmente. Y el hecho es que hubo un momento dado en que una persona le dijo, creo que he visto a tu hija, pero mayor, un poco más de edad, Wow. y, y estaba en otro país como tal. Ok. Y efectivamente era casi igual a la niña. Casi igual. O sea, mismos facetas, mismos colores de ojos y toda la cuestión. Pero la niña nunca dijo eh, como tal que era, incluso era huérfana, tengo entendido. Entonces, o sea, fue adoptada obviamente por padres, pero por temas por el momento, por la farándula, el furor, la gente exigía que se haga esa prueba de sangre, pues, como tal. Ujú. Si era coincidía o no, pero por ámbitos burocráticos de que el otro país no quería con la cuestión que puede ver la integridad de la niña y si no era, qué vas a hacer que la niña sea? Van a molestarla, le van a hacer miles de formas que hicieron que no sea posible. Entonces quedó en el enigma que o esa niña, bueno, ya adolescente como tal, era o no era la niña como tal. Entonces fue también un poco un acontecimiento bastante Bastante extraño. Libre a la extraño como tal. Entonces, interpretación. sí, sí. Bueno, ya creo que te di un poco el contexto como tal. Esperamos Sí, que sí, en un sí. momento En dado algún...
se habla del tema más a detalle, nombres como tal, fechas como tal, Fechas. para que no digan que estoy mintiendo como tal. Yo digo la verdad, gente, yo me acuerdo, no se preocupen, yo los voy a dar con evidencia. Entonces, eso, pero me hiciste acordar sobre eso, más que todo, Sí, sobre y el es tema de que, de personas desaparecidas. claro, porque justamente lo que quería era como que traer eh, sobre la mesa, por así decirlo, el hecho de que a veces la propia realidad es mucho más tenebrosa que las historias de fantasmas o los ovnis o las creencias que podemos tener, ¿no? Y como tú dices, es algo muy humano. La condición humana es muy tenebrosa en algunos casos. No, que no creas. Por eso te decía, lo bueno de esta sección es que ya, claro, yo soy fanático de lo que es misterio, lo sobrenatural, pero también acá radica en que me gusta escuchar o descubrir cosas reales, reales como tal, que incluso uno no se puede imaginar que haya pasado. Hechos y casos como estos que me acabas de relatar, como un sinfín de ellos como tal, y quedaron en el enigma como tal hasta ahora. Entonces también me gusta escuchar y tener el hecho de que hay, para que te deje pensativo cómo ves la situación y cómo es la comprensión humana y los casos humanos como tal, que cualquiera le puede pasar. Pero bueno, es Así parte es. de esta esencia. Así que poco a Parte de esta, poco, parte de po- los relatos inciertos. claro, poco a poco esperemos dado que aparte de los acontecimientos más resaltantes que se pueden buscar, obviamente, a la información que tenemos pública, y que acorde a eso nosotros averiguamos un poco, informamos respecto a eso y hacemos lo posible para detallarlo lo más resumido posible, porque no vamos a estar 3 o 4 horas. Tratamos lo Un posible en documental. que hablamos, claro, no es un documental. Tratamos lo posible de ser lo más conciso y preciso respecto a eso y opinamos respecto a lo que se explica, pues. Pero eso, esa es la idea como tal. No, y como decía, si se da un momento dado de que tengamos casos reales de ciertas personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos sigan, y que bueno, en un momento dado esperemos se pueda dar. Ahí ya, cuando diga el caso, ya ahí lo informaremos en nuestro Instagram como tal. Que dicho y hecho, Sí, si ahí está, mira, está. Ah, no, está acá. Está por ahí, mira. acá. Ah, no, Está acá, por sí, acá, está acá. por acá. Ahí. Ahí nos mantenemos activos. Eso, Panchito. Así Eso que, es hermano, todo por mi relato incierto de hoy. excelente, hermano. Muchas gracias por este tema muy interesting. Así que, bueno, gente, cuéntenos qué tal les pareció el episodio. Déjenos saber en los comentarios. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como el Nexo Geek. Los enlaces están en la parte de la descripción. Muy aparte que está arriba también. Si eres nuevo, suscríbete y dale like al canal y sé parte de este oscuro gremio. ¿Algo más que agregar, Pancho? Nada, que espero. A la próxima sí voy a traer algo sobrenatural. Ah, ya, excelente. Muy Eh, bien. me- ya creo que hablé de aliens, ya te hablé de casos misteriosos. Te voy a traer algo paranormal. Promesa, promesa, Promesa promesa de meñique. de meñique. Aquí. Sí. Listo, ok. Y yo prometo ser más activo en el podcast. Gente, ok. Y así llegamos al final de este episodio. Buenas noches y hagas lo que hagas, no te No te quedes quedes dormido. dormido. Hasta luego. Chao, chao. Chao.